Se define la condición humana con el añadido de ser racional al de su naturaleza animal. No con menor rigor, podría decirse que el ser racional humano es el animal de presa que más mata, y el único que muestra una despiadada inclinación por quitar la vida a los individuos de su propia especie. Guerras aparte, y ya es tener capacidad y olvido el no recordar los 16 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial o los más de 45 millones de la Segunda Conflagración, al menos 12.000 personas han sido legalmente ejecutadas por diversos gobiernos en todo el mundo desde 1980. Los fusilamientos sumarios y públicos se producen hoy casi en todos los lugares donde hay conflictos bélicos o enfrentamientos religiosos, sea la India, Irán, Irak, Afganistán o cualquier otro punto caliente. La pena de muerte sigue vigente hoy en 150 de los 176 países que componen el mundo. El mapa mundi está teñido de rojo sangre. Cada país donde la pena capital no ha sido abolida alega razones jurídicas, políticas, éticas y hasta religiosas para ejecutar a las personas encontradas culpables de robos, violaciones, asesinatos o simplemente de profesar distintas ideas y creencias o de pertenecer a otra raza. Parece que al hombre no le basta con matar mucho, sino que lo hace con especial crueldad, utilizando métodos de ejecución brutalmente carniceros, torturantes, gratuita o perversamente sádicos. Si bien no faltan gentes que, precisamente, a mayor abundancia de horrores y espantos, le atribuyen poderes ejemplificadores y disuasorios. No hay una pena de muerte que pueda considerarse más atrasada en los países pobres del tercer mundo y otra más refinada en las naciones desarrolladas, aunque no sin amarga reflexión concluía nuestro famoso penalista Bernaldo de Quirós que a la edad de piedra correspondió la lapidación y el despeñamiento, a la del metal la degollación y a la de la máquina la horca y el garrote, mientras que hoy, como sujetos de una era energética y tecnológica, se emplea más el último modelo de metralleta, el gas, la electricidad y, desde 1978, en el estado norteamericano de Texas, la inyección intravenosa letal. A Brooke, un negro de 40 años, que agotó ante 23 jueces todas las apelaciones posibles. Corresponde el dudoso honor de haber inaugurado, además, la muerte por el sistema de una inyección letal, ese moderno método que proporciona, dicen algunos con orgullo ante el macabro hallazgo, una muerte rápida y dulce. Claro que nadie ha tenido la oportunidad de narrar esa experiencia. Estaba muy nervioso. Cuando pronunció sus últimas palabras, habló como si esperara algo, un cambio. Supongo que no sintió nada. Tenía la cabeza echada hacia adelante, hacia nosotros. A cierto punto levantó sus ojos y bostezó. Fue un bostezo largo y profundo. Después jadeó un poco. Quizás 5 o 15 segundos, no lo sé, pero fue breve. Es lo único de lo que no me acuerdo. Su cabeza se movió finalmente hacia nosotros. Parece que en Estados Unidos, según algunos observadores, la era Reagan se puede caracterizar por una palabra, rearme, apoyada en un trípode básico, rearme militar, rearme económico y rearme moral, en el que se sustentaría la vuelta a la pena de muerte. En Norteamérica, la pena de muerte fue abolida desde 1965 a 1976. Desde su restauración, en 37 de los 50 estados, el ritmo de las ejecuciones se está acelerando progresivamente. 57 reos han sido ejecutados en los 3 últimos años, frente a 11 en los 7 años anteriores. Y hay 1.838 presos esperando si ellos van a ser también electrocutados, gaseados, envenenados, ahorcados o fusilados, ya que toda esa variedad de ejecuciones existen hoy día en aquel país. ¿Acaso uno de los aspectos más cruentos de la pena de muerte no es la muerte en sí, sino las esperas?
lo que se denomina estar en capilla. Hay países, como es el caso de los Estados Unidos, donde la posibilidad de innumerables recursos y apelaciones hacen que, de hecho, muchos condenados puedan ver conmutada su pena tras largos años de esperas, sin saber si mañana será ya demasiado tarde, y otros en los que esos años de agonía diaria no abocan al perdón o el indulto, sino que los condenados son finalmente ejecutados. Muchos de estos condenados han tenido tiempo de narrar en novelas y reportajes sus sensaciones aportando datos escalofriantes. Muertos sin sepultura, los habitantes de los nichos celda de las galerías de la muerte son periódicamente filmados por las cámaras de las televisiones que los muestran al público casi como si se tratara de exóticos especímenes enclaustrados en esa especie de zoológico humanoide. Más de 1.350 personas esperan en Death Row, celdas de la muerte, los resultados de sus apelaciones solo en los Estados Unidos. Algunos de entre los condenados a la pena capital son aún menores de edad, o lo eran en el tiempo en que cometieron los delitos de que fueron acusados. Tal es el caso de Elisio, que hoy cuenta 17 años y espera ser sentenciado por la muerte de 2 niños, si bien su caso hay muchos que no lo consideran suficientemente probado. I was sentenced to death, you know, and still can't believe that, you know. The day I get out of jail, I'm gonna go home and see my family. And we'll have good times then. Just start all over again, you know. Try to rebuild what this justice system ripped apart. El caso de Elisio nos sitúa ante otro de los más graves problemas que plantea la pena de muerte. ¿Y si se ejecuta a un inocente? La propia justicia ha realizado en países intitulados democráticos y respetuosos con los derechos humanos numerosas investigaciones para chequear a sus tribunales. El propio Consejo de Europa planteó a los propios países integrantes de la comunidad esta pregunta clave. ¿Cuántos errores judiciales ha habido en su país? 6 países tuvieron vergüenza o reparo en contestar. Suecia reconoció un caso, Austria 5, Alemania Federal 27, referidos a la época de 1853 a 1953. En el Reino Unido se reconocieron 11 casos y en los Estados Unidos se indicaron 4. Wade demostraron errores en el 11% de las sentencias estadounidenses. Hace tan solo 48 horas, Amnistía Internacional afirmó en el acto de presentación de un amplio informe sobre la pena de muerte que la aplicación de la pena capital en los Estados Unidos parece arbitraria y condicionada además por la raza. Acusaba a los Estados Unidos de estar practicando una especie de lotería de la muerte, en la que la política, el dinero, la raza o el lugar en que se ha cometido el delito puede desempeñar un papel más decisivo a la hora de enviar un acusado a la cámara de ejecución. Parece ser que es la raza a la que pertenece la víctima la que condiciona el que un determinado asesino vaya a la celda de la muerte, a la silla eléctrica o a la cámara de gas. No es verdad el decir que el asesinato es un crimen de pena de muerte en los Estados Unidos. La verdad es que el asesinato de una víctima de raza blanca sí que es un crimen de pena de muerte. En cambio, el asesinato de una víctima que no sea de raza blanca, con muy pocas excepciones, no es un crimen de pena capital, no conduce a la pena de muerte. No tener dinero suficiente, ser pobre en suma, es de hecho también una desventaja ante un tribunal. Se ha demostrado suficientemente asimismo que entre los ejecutados y condenados que esperan su ajusticiamiento hay enfermos mentales o personas retrasadas, lo que contraviene no solo los más elementales derechos humanos, sino las directrices fijadas por los códigos penales y las normas fijadas por las Naciones Unidas.
De forma estadística, demostrable e incontrovertible, han sido muchos los países que también han investigado pormenorizadamente el tema de si la abolición de la pena de muerte aumenta la criminalidad. Distintos gobiernos europeos contestaron a una real comisión inglesa sobre este tema cuando los británicos, tras abolir la pena de muerte, pensaron, por sus facciones más conservadoras, en restaurarla. Pues bien, Alemania Federal contestó que desde que ellos abolieron la pena capital, la criminalidad había disminuido. Bélgica no observó aumento alguno. Dinamarca manifestó que la criminalidad estaba en baja desde que la pena de muerte había dejado de aplicarse. Y así todos los países de Europa, excepto Italia, que hizo constar que la suspensión de la última pena no había detenido la caída del promedio anual de crímenes. España abolió la pena de muerte en sus códigos penales, ordinario y militar, aunque en este segundo caso con la única excepción de las situaciones bélicas. Lo logró, muerto ya el dictador, no sin grandes resistencias. En aquella época, la enemiga de la abolición de la pena de muerte venía siempre de una derecha recalcitrante y cerril que no entendía que suprimir la pena de muerte no significaba dejar desprotegida a la sociedad, puesto que el Estado tenía, tiene y tendrá un aparato punitivo suficiente para lograr aquellos objetivos. En nuestro caso entraña quizá más mérito esa abolición por cuanto nuestra nación padece de frecuentes atentados terroristas, lo que para García Valdés contribuye a dar motivos, pretextos a ciertas fuerzas reaccionarias para pedir que esa pena vuelva a nuestro ordenamiento jurídico. El 27 de septiembre del 75 se ejecutan mediante fusilamiento a cinco miembros de bandas armadas por delito de terrorismo. El 1 de octubre del 75, inmediatamente después, los criminales pasan factura y asesinan a otros tantos policías armados. Véase cuál es la rentabilidad jurídica, política y social de la pena de muerte, que a nadie intimida y que a los terroristas, desde luego, no les contuvo en aquella última ocasión. Hace ya años que el actual defensor del pueblo, profesor Ruiz Jiménez, lanzaba una consigna: muerte a la pena de muerte. Y añadía, porque millones de españoles quieren ser jueces, pero no verdugos.